Muy bien, hermanos, como bien se dijo, Lucas capítulo 4, versículo 14 hasta el versículo 22 es la porción de texto que vamos a estudiar, sobre la cual vamos a meditar hoy. Vamos a interrumpir la serie expositiva de Marcos para celebrar la Santa Cena. Siempre es habitual, por lo general, interrumpir la serie que venimos teniendo cada vez que celebramos la cena, así que hoy no va a ser la excepción. Ese pasaje que ustedes están buscando, sobre el cual seguramente ya se posicionaron, es uno de los tantos textos del Nuevo Testamento, específicamente de los 4 evangelios, donde se nos dan características. Nosotros podemos aprender y conocer ciertos rasgos de la persona de Cristo, de su vida, de su obra, de su ministerio. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a detenernos durante este sermón para ver cómo se identifica Cristo mismo a través de esta porción de texto que encontramos en el Evangelio según Lucas. La identificación que nosotros veremos del Señor Jesucristo tiene específicamente que ver con la realidad de la condición humana. La forma en que Él se va a identificar en este pasaje, delante de muchas personas allí que están en una sinagoga, están en un lugar de reunión, una celebración religiosa judía, Él se va a identificar, se va a dar a conocer, y esa identificación está ligada a la condición de la gente que estaba allí en ese lugar. Está ligada a nuestra condición también. ¿Por qué? Porque sabemos que después de lo que se relata allí en Génesis, capítulo 3, la caída de Adán y Eva, después de lo que ocurre en ese lugar, ese acontecimiento triste, podríamos decir, la condición del hombre, la condición de la raza humana, se podría definir tal vez en una palabra. A partir de ahí comenzó la esclavitud del pecado. El pecado entra en el mundo y desde entonces todos los descendientes de Adán y Eva se podría decir que somos esclavos del pecado. Y esa palabra, esclavitud, en cierta manera resume todo lo que es, todo lo que representa la razón por la cual el hombre necesita experimentar libertad. El hombre, en su condición caída, necesita experimentar la verdadera libertad. Y la palabra esclavitud, que es una palabra fuerte, nos pone a nosotros en perspectiva de que necesitamos que alguien nos haga realmente libres. Necesitamos que alguien nos saque de esa condición. Nosotros necesitamos un libertador. Esa es la perspectiva que pone delante nuestro, esa condición, esa realidad que nos involucra a todos por igual. Y por esa razón el título de este sermón se llama Verdadera libertad en Cristo. No en cualquier lugar, sino en Cristo. Y hay una realidad que seguramente nos involucra a todos o nos identifica a todos en este lugar, y es que las personas, el hombre sin género, el hombre en general, suele pensar que tener libertad es poder hacer lo que yo quiero, lo que yo anhelo sin que nadie intervenga en mis deseos. Y claramente tener ese concepto de libertad es un error. ¿Por qué? Porque ese no es el verdadero concepto de libertad que nosotros encontramos a la luz de la Escritura. Esa es la razón por la que Cristo en un momento, allí queda registrado también en los Evangelios, Él va a decir, al que el Hijo del Hombre hace libre, es decir, a quien Cristo libera, ese es verdaderamente libre. Y las personas suelen definir la libertad como la ausencia de restricciones, obstáculos e interferencias. Es decir, si yo no tengo obstáculos, yo no tengo restricciones, si nada en mi vida está interfiriendo con mis planes, entonces solemos pensar que somos personas libres. O sea, no hay nadie que afecte, no hay nadie que impacte negativamente en mi libertad. Y la realidad es que cuando nosotros vamos hacia Cristo, o dicho de otra manera, cuando Cristo llega a nuestra vida, la manera en que yo concibo ese concepto de libertad tiene que ser atravesado por la cruz de Cristo. Nosotros íbamos a hacer memoria
de la cruz de Cristo, esa obra que se llevó a cabo en ese lugar. Y hablando en términos de libertad, de lo que tanto necesitamos porque somos esclavos del pecado, para tener una concepción correcta y cabal de la libertad, yo necesito entenderla a la luz de la cruz. Todo lo que yo creía, por ejemplo, si sos un creyente en Cristo, si Cristo es tu Señor y tu Salvador, todo lo que vos creías, todas las ideas, todos los conceptos con los cuales tal vez nosotros llegamos al conocimiento de Cristo, acerca de lo que sea en la vida, cualquier cosa que sea, ahora un creyente comienza a verlo todo a la luz de la cruz. Esa es la realidad de un creyente, de un verdadero cristiano. La cruz viene a ser para nosotros como un evento, como un lente, viene a ser como un lente a través del cual nosotros vamos a redefinir las cosas que creíamos o las cosas que conocíamos antes de llegar al Señor. El Señor Jesucristo dice en otra oportunidad, conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Y lo que el Señor está diciendo de manera implícita, podríamos decir, es que lo que mantiene esclavizado al hombre, ¿qué sería? Si la verdad me hace libre, es muy probable, por lógica podríamos decir que lo que nos mantiene cautivos, lo que nos mantiene en esclavitud es la mentira. Y así llegamos las personas al conocimiento del Evangelio, con muchas mentiras en nuestra vida, cosas que creíamos, ideas que teníamos acerca de lo que sea. Eso tiene que ser redefinido por lo que ocurrió allí en la cruz del Calvario. La persona que no tiene a Cristo en su vida, lamentablemente, y por más radical que suene esto, lamentablemente vive una mentira. Vivir sin Cristo de este lado del cielo es vivir una mentira, que tiene consecuencias trágicas del otro lado del cielo. Por esa razón, dice el Señor, cuando conozcan la verdad los va a hacer libres. No hay ningún otro lugar, hermanos y amigos, donde vos podés ser verdaderamente libre que no sea en la verdad, por las palabras mismas de Cristo. ¿Y saben qué? La verdad no es un concepto, la verdad no es una idea, no es un movimiento, la verdad no es una filosofía, sino que la verdad es una persona, y esa persona es Cristo. La verdad es el Salvador que se proclama en el glorioso mensaje del Evangelio, ese mensaje que hemos abrazado, que hemos creído y que lo proclamamos. Cristo es la verdadera libertad para el hombre, y ese va a ser el énfasis del texto que nosotros vamos a leer, ese va a ser el énfasis de nuestro sermón, por lo cual, dice el verso 14, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Qué hermosas características, hermanos. Dice, a predicar el año agradable del Señor, dice el verso 19. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Eso tiene una connotación tal vez hasta, podríamos decir, despreciativa. ¿No es este el hijo del carpintero? Es un poco lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque él se encuentra en su lugar, en su ciudad natal, en su lugar de origen. Y es evidente, hermanos, por lo que relata el texto, que la gente está sorprendida. En esta instancia, en esta parte, porque si seguimos leyendo sobre el final de este sermón, vamos a ver cuál es la realidad del corazón de estas personas que ahora están sorprendidos, pero en este momento, en esta instancia del relato, ellos están sorprendidos, están fascinados con la persona de Cristo, porque están escuchando su proclamación, su mensaje, y están admirados. Ellos no pueden creer
que la persona que leyó y que luego explicó la Escritura con tanta autoridad sea precisamente aquel jovencito que ellos conocieron desde hace mucho tiempo, que era hijo del carpintero, de José el carpintero. Y este pasaje nos habla claramente, hermanos, de la misión de Cristo. Si vos querés tener una referencia para tus anotaciones, el Señor está hablando de su misión, la misión por la cual Él vino a este mundo. Lucas dice, para meternos en el contexto, que Jesús vino a Nazaret. ¿Cuál era Nazaret? Ese era su lugar de origen, era el lugar donde Él creció, la gente lo conocía muy bien. Nazaret se ubicaba en la región de Galilea. Galilea era una de las 4 provincias principales de Israel. Estaba Judá o Judea en la zona sur, estaba Perea al este, del otro lado del Jordán, estaba Samaria al oeste y al norte se ubicaba Galilea, esta región donde se encuentra el Señor. Y dice el texto que era el día de reposo y el Señor Jesucristo entra en esta sinagoga de Nazaret. Yo quisiera que veamos detalles de la llegada del Señor a su ciudad natal. Y para entender la llegada del Señor nosotros tenemos que ver este relato a la luz de lo que dicen los otros evangelios. Nosotros sabemos que los 4 evangelios nos dan detalle de la vida, obra y ministerio del Señor Jesucristo. Por ejemplo, si leemos el evangelio de Mateo y Lucas, nosotros podemos quedarnos con la impresión de que Jesús salió del río Jordán después de haber sido bautizado, viene la tentación en el desierto, y luego vino inmediatamente a Nazaret a predicar a esta sinagoga, cuando en realidad no fue así. Si nosotros nos quedamos con esos 2 detalles que nos dan Mateo y Lucas, podemos arribar a una conclusión equivocada, porque tenemos que ver la vida de Jesús de una manera complementaria usando el resto de los evangelios. Cuando nosotros miramos el relato de los 4 evangelios, vemos que Jesús, después de ser bautizado, sale para la zona sur, es decir, para Judea, pasa gran parte de su primer año ministrando allí, llevando adelante su ministerio en Judea. El único de los evangelios que describe el primer año del ministerio de Jesús es Juan. Juan relata la purificación que hace Jesús del templo, corriendo allí a unos vendedores. Durante ese primer año de ministerio, el Señor tiene un encuentro con un fariseo, dice la Escritura, un principal entre los judíos llamado Nicodemo. Durante ese primer año también ocurre el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, y es ahí donde Juan nos dice que Jesús iba para Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. Es el detalle que nos brinda Juan. Y después del encuentro con la mujer samaritana, Jesús sigue su viaje y llega otra vez a Galilea. Y es ahí donde está posicionado, después de lo que ocurre con la mujer samaritana, es donde se posiciona el relato de Lucas, que nosotros acabamos de leer. Después de un año de ministerio, luego de pasar por Samaria, estaría ocurriendo lo que nosotros estamos a punto de estudiar. Pero fíjense que nuestro texto nos deja muy claro que Jesús regresa a Galilea y da un detalle. ¿Cuál es ese detalle? Dice, guiado y lleno del poder del Espíritu Santo. Verso 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. El relato de los evangelios, en reiteradas oportunidades, va a enfatizar el rol fundamental del Espíritu Santo en la vida y ministerio de Cristo. Eso es algo que lo vamos a ver con total claridad si pasamos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y es, en cierta forma, lo que está enfatizando y haciendo Lucas en su relato. El Espíritu Santo que concibió al Señor Jesucristo, ese Espíritu que lo ungió en el río Jordán cuando Él es bautizado, el Espíritu Santo que lo lleva al desierto, porque dice la Escritura que fue guiado por el Espíritu Santo hacia el desierto, el Espíritu Santo que lo lleva a Judea durante su primer año de ministerio, que es el detalle que veíamos antes, es el mismo Espíritu que lo trae de regreso a su ciudad natal, a Galilea. Jesús llega a Nazaret, nada más y nada menos, dice la Escritura, lleno del poder del Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo estuvo tan, pero tan activo en la vida, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de la misma forma, dice la Escritura, que ocurre con los creyentes, ocurre con sus discípulos, con aquellos que han rendido sus vidas a los pies del Señor. Y fíjense que es muy interesante porque Pablo es muy enfático en ese sentido,
Y cuando le escribe a los romanos, por ejemplo, y a los efesios, él hace mención del rol vital que tiene el Espíritu Santo en los creyentes. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, verso 18, hay un mandato, y ese mandato es: sed lleno del Espíritu Santo. Cuando le escribe a los romanos, en el capítulo 8, verso 14, va a decir lo siguiente: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice la Escritura. Y es evidente que si nosotros analizamos la manera en cómo el Espíritu Santo nos guía a nosotros y cómo guió a Cristo durante su vida, nosotros vamos a encontrar grandes y notables diferencias. Pero la diferencia no está en la obra, en la actividad del Espíritu Santo. La diferencia en quién está, en nosotros. Por esa condición de la cual hablábamos al principio, esa condición de esclavitud, esa condición caída en la cual nos encontramos, porque la realidad es que nosotros, hermanos, continuamente estamos haciendo oposición a la obra del Espíritu Santo. Por eso es que se nos manda en la Escritura claramente a ser llenos del Espíritu. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne, o sea, el deseo de tu naturaleza caída, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, para que no hagan lo que quieran. Dice el lenguaje actual: porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos, por lo tanto ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Aún después de haber nacido nuevo, nuestra naturaleza caída permanece en nosotros. Y es lo que dice el apóstol Pablo: se opone, nuestra carne se opone continuamente al Espíritu. Esa es, lamentablemente, mal que nos pese, nuestra experiencia en cuanto a la guía del Espíritu Santo, en cuanto a la llenura del Espíritu Santo. Por eso estamos en ese proceso de santificación del cual nos habla la Escritura. Pero no fue esa la experiencia de Cristo. La experiencia del Señor Jesucristo fue total y absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque su carne nunca se opuso a la obra y a la actividad del Espíritu Santo. Porque su obediencia fue absoluta, a diferencia nuestra. Cuando el Señor Jesucristo llega a Galilea, Él lleva 1 año de ministerio. Habían sucedido cosas que lo tenían a Él como protagonista, lo tenían a Él allí arriba, en todo el rumor de la sociedad. Había hecho milagros, había convertido el agua en vino, todo dirigido por el Espíritu Santo, potenciado por el Espíritu Santo. Había estado en el templo corriendo a los mercaderes, dijimos antes, su encuentro con Nicodemo, hablándole acerca de la necesidad del nuevo nacimiento, su encuentro con la mujer samaritana. La fama del Señor Jesucristo se había acrecentado mucho. Esta mujer, ustedes recuerdan el episodio, salió corriendo y diciendo lo que Él había hecho, lo que Él le había dicho. La fama del Señor había crecido demasiado, y esa es la razón por la cual Lucas nos dice que se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Cristo llega a su ciudad de origen con credenciales. Había hecho milagro, había hecho esto, había hecho lo otro, y entre todas esas credenciales que tenía su fama, Él llega con la credencial de ser un maestro. Él era un maestro. Ese encuentro con Nicodemo, ustedes recordarán, reconociéndolo a Él como maestro. Por eso es que Él llega a esta sinagoga y le entregan el libro, dice nuestro pasaje. El libro del profeta Isaías, que en realidad más que un libro, nosotros lo entendemos y sabemos que tenía la forma de un rollo muy grande, ¿no? En una sinagoga judía, para entender un poco el contexto de lo que sucede en la liturgia judía, había cierto procedimiento, había una serie de pasos o de eventos, circunstancias que se llevaban a cabo durante el día de reposo. Por ejemplo, se designaba una persona para que esa persona hiciera la apertura de la reunión, que diera una bendición a los presentes. Seguramente muchas cosas le van a resultar familiar porque el culto cristiano heredó muchas prácticas de lo que era el culto o la liturgia en una sinagoga. Como les dije, se designaba una persona, hacía la apertura, daba una bendición a los presentes, se recitaba el Shema. El Shema era la oración más sagrada del judaísmo. Es una oración que nosotros la encontramos exclusivamente ahí en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
El Yemá fue dado por Moisés a los judíos antes de cruzar el Jordán. Luego del Yemá en la liturgia judía se leía una porción de la ley del Pentateuco. Y acá hay un detalle muy importante, ¿no?, que me llamaba la atención porque algunos autores, algunos estudiosos del texto bíblico, ellos dicen que el Pentateuco se leía en ciclo de 3 años. Era una práctica en la sinagoga. Es decir, se comenzaba desde el principio hasta el fin. El Pentateuco son los primeros 5 libros allí del Antiguo Testamento. Se comenzaba desde el principio y al cabo de 3 años, por lo general, se terminaba y era algo cíclico. Y luego comenzaba de nuevo. Era una práctica en la liturgia judía. Después de la lectura del Pentateuco venía la lectura de los profetas. Y se le daba cierta libertad al expositor para que escogiera cuál de los profetas quería leer. Y el texto dice que nuestro Señor, el Señor Jesucristo, es llamado para exponer, para leer y exponer un texto de los profetas. Es decir, a Él le entregan el libro, dice el pasaje, le entregan el rollo del profeta Isaías. Y el Señor Jesucristo ya tenía fama de maestro, por eso dice el verso 15, enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Esa palabra glorificado puede traducirse como admirado. Había admiración de la gente. Todos lo admiraban, dice la Nueva Traducción Viviente. El lenguaje actual dice, toda la gente hablaba bien de él. La Biblia de las Américas va a decir, la gente le alababa, porque lo escuchaba y quedaban atónitos por la exposición del Señor. Verso 16 de nuestro pasaje, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, dice, halló el lugar donde estaba escrito. Fíjense que Lucas nos dice que Cristo encontró la porción específica que él quería leer. El libro de Isaías, como le dije antes, no era un libro como el que tenemos hoy nosotros. Él no tenía un dispositivo electrónico para buscar. No, él desenrolló ese libro, por decirlo de alguna manera, y encontró el lugar específico. Y eso es muy interesante porque eso nos muestra que el Señor conocía específicamente las Escrituras. Él había sido formado, por más que Él era Dios encarnado, Él había sido formado, Él había estudiado desde niño las Escrituras, Él estaba familiarizado con el texto bíblico. Por eso Él supo con certeza a dónde buscar allí en ese rollo. Ese era el día de su presentación, nada más y nada menos que en el lugar donde Él había nacido, frente a las personas que lo conocían. Y el Señor elige una cita, una porción de la Escritura que se encuentra en nuestras Biblias, en Isaías 61, versículo 1 y 2, que después lo vamos a leer, no hace falta que lo busquen ahora, pero más adelante lo vamos a leer. Pero ese es el lugar donde el Señor elige, lee y va a exponer. Y fíjense que a partir del verso 18, nosotros vemos el contenido de su lectura y de su predicación. Dice el verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, otra vez la actividad del Espíritu Santo en la vida del Señor, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fíjense, el Señor, impulsado por el Espíritu Santo, Él comienza leyendo el texto en un lugar que una vez más se enfatiza la acción del Espíritu Santo sobre su vida. Él está reconociendo que el Espíritu Santo es lo que le está dando poder, le está dando fuerza, es quien está guiando en ese momento. Y dice dice el pasaje que el Espíritu Santo lo ungió a Él para dar buenas nuevas a los pobres. Y ahí vamos a poner nuestra atención por un momento. Dar buenas nuevas a los pobres. Ese es el énfasis, hermano, principal del pasaje. Ese es el énfasis, podríamos decir, o es lo que va a sostener todo lo otro que el Señor dice que vino a hacer. Esa sería la idea principal del texto. Es el hilo conductor de todo lo que el Señor está desglosando allí. De ese propósito, de que Él vino para dar buenas nuevas a los pobres, de ese propósito surge todo lo demás. Esa es la razón dominante, podríamos decir, por la que el Señor es impulsado y es lleno del Espíritu Santo.
Las otras razones que nosotros vemos en el texto se sostienen de esta idea. ¿Cuáles son esas razones? Sanar a los quebrantados de corazón, pregonar la libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Todo eso se sostiene con el primer argumento. ¿Y cuál es ese argumento? Que Él vino a dar buenas nuevas a los pobres. Fíjense que el Señor Jesucristo define su misión en términos de la proclamación de un mensaje para una audiencia que ya está definida. Yo no sé si se dan cuenta de eso. Él está definiendo su misión, a qué Él vino al mundo, y en esa definición de su misión, Él está definiendo claramente a su audiencia. ¿Quién es su audiencia? Los pobres, los que van a recibir esa buena noticia. Buenas nuevas a los pobres. Fíjense que la palabra pobre, que aparece allí en el texto, tiene una serie de connotaciones, ¿verdad? En un sentido literal, ¿quién es pobre? ¿O a quién se considera pobre? Aquellos que tienen carencias, aquellos que menos tienen. La palabra pobre se refiere a personas que la sociedad muchas veces desprecia, personas que tienen menos oportunidades tal vez que los otros. De hecho, el sistema político en el cual nosotros estamos inmersos como país ha hecho un negociado de la gente pobre, ¿no es cierto? Y eso no es nuevo, no es de este partido político vigente, eso es algo que a lo largo de la historia de la humanidad ha ocurrido. Muchas veces parece ser que las personas pobres son las personas que están como abiertos a recibir el Evangelio. Eso es lo que vemos en la Escritura, es lo que vemos en la práctica también, es lo que a veces creemos. La palabra pobre en nuestro pasaje tiene, en cierta manera, esa connotación. Nosotros cuando leemos 1 Corintios, nosotros vemos que Pablo habla de cómo eran muchos de los que habían creído en Cristo. En 1 Corintios capítulo 1, verso 26 va a decir, pues miren, hermanos, miren vuestra vocación. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, dice Pablo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Fíjense qué interesante descripción del apóstol Pablo. Obviamente que esa no es la única connotación que tiene la palabra pobre en la Escritura, porque si no, si nos quedamos ahí, nosotros estaríamos pensando que Cristo vino ¿para quiénes? Para un grupo específico de la sociedad, para los más vulnerables, y no. Esa es una connotación que recibe la palabra pobre, pero nosotros sabemos a la luz de la Escritura que el Señor no vino solamente para el pobre en términos de condición económica. La connotación que también tiene la palabra pobre en nuestro pasaje va más allá de la pobreza material, va más allá de la pobreza económica. ¿Por qué? Porque la mayor pobreza del hombre no es material, la mayor pobreza del hombre es espiritual. Sin embargo, el hombre en su condición natural pone todo el foco ¿en qué lugar? En su pobreza material. El hombre busca por todos los medios de arreglar su pobreza material en lugar de poner atención en la pobreza espiritual, y es la connotación que tiene esa palabra pobre en nuestro pasaje. Al principio decíamos que la palabra que resume la condición de la raza humana, ¿cuál es? Esclavitud. Después de la caída vino la esclavitud. Y esta palabra pobreza nos habla de esclavitud. Un esclavo en el primer siglo y durante todos los siglos, ¿no? Mientras hubo esclavitud, ni siquiera calificaba eso como una condición social, porque estaba más abajo que la de cualquier pobre. Un pobre, extremadamente pobre, que no era esclavo, estaba en una mejor condición que alguien que era esclavo. Entonces la pobreza nos habla de esclavitud. ¿Por qué? Porque la gente vive esclavizada, esa es la idea. Eso es lo que decíamos al principio. Aunque lo neguemos, en nuestra condición natural somos esclavos. A las personas les desvela, les decía antes, su
el poder resolver la pobreza material. Nosotros hablamos siempre, parece ser que una mejor posición económica te da cierta libertad o cierta estabilidad según la sociedad, pero donde menos ponemos atención es precisamente en el plano espiritual, en la pobreza espiritual, en la prisión en la que nosotros nos encontramos. Y esa palabra está apuntando a ese lugar, a esa condición del alma de la persona. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque siempre decimos esto y más allá de que forma parte tal vez de algo repetitivo, es una realidad espiritual. Hay gente que llega al final de sus días y va camino a una condenación eterna con muchísimo dinero, con una posición económica superior. Pero hay otra gente que llega al final de sus días, tal vez no con mucho dinero, no con una posición económica superior, pero sí con sus cuentas saldadas con Dios. Y ese es el punto, y es ahí a donde apunta el Señor. Esa es la gran verdad del Evangelio y del mensaje que Él vino a proclamar. Para entrar al reino de los cielos, una persona necesita reconocer su verdadera condición espiritual, su pobreza espiritual. Necesita reconocer esa carencia, esa ausencia ¿de qué cosa? De méritos que resulten en salvación. Necesita conocer la bancarrota espiritual en la que se encuentra. La persona tiene que entender que la deuda que tiene con Dios está por encima de cualquier riqueza, de cualquier posición económica terrenal. Quien entiende eso está calificado para escuchar esa buena noticia que hay para los pobres y que nuestro Señor Jesucristo vino a traer. La pobreza sería la mala noticia del Evangelio, pero la buena noticia es que Cristo vino a liberarnos, esa es la idea, de esa pobreza espiritual, de esa bancarrota espiritual. Cristo vino para librarnos de la insuficiencia, de la carencia que nosotros tenemos de méritos para salvarnos por nuestras buenas obras. Si yo no entiendo que es imposible por mis propios medios salir de la pobreza espiritual, el mensaje que Cristo tiene no es para vos, si vos no entendés eso. Vos podés salir de la pobreza económica. De hecho, hay muchos coaches de vida en nuestros días, ¿no? Motivadores que impulsan y tienen de repente impacto en la vida de la gente, ¿no? Porque estimulan y vos podés salir de la pobreza. De hecho, la Biblia, no hace falta ir a un coach de vida, hay que ir a la Escritura, especialmente a los Proverbios, y vamos a aprender que el principio del éxito para salir de la pobreza es trabajar, no hay otra razón, pero es imposible, repito, si yo no entiendo que es imposible por mis propios medios salir de la pobreza espiritual en la cual me encuentro, el mensaje de Cristo no es para vos. Mateo 9:12 dice, los sanos no tienen necesidad de médico. Escuchen esto, los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Quiénes tienen necesidad de médico? Los enfermos. Y dice el Señor, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Saben lo que es eso? Eso es el corazón del Evangelio. Todos, yo quiero que estén atentos a esto que estoy diciendo. Los niños, los más pequeños, hasta el más grande de esta sala. El Señor no vino, dice, a llamar a justos, sino que Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Ese es el corazón del Evangelio. Ese día en la sinagoga de Nazaret, Cristo definió su misión con un contundente llamado a proclamar el Evangelio a los pobres. Él está definiendo su misión. Esa es mi misión, ese es mi objetivo, proclamar y llamar a los pecadores al arrepentimiento. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, dice la Reina Valera 60. Y esa es la verdadera condición del que reconoce su pobreza espiritual. Dice el Salmo 34:18, cercano está Jehová, ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. La pobreza espiritual debe caracterizarse de esa forma, con un corazón quebrantado. La pobreza espiritual se caracteriza con un quebranto en el corazón del pecador. Salmos 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás.
tú, oh Dios. La mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con necesidad se humilla y se arrepiente, dice el lenguaje actual. Si el corazón del Evangelio es llamar a pecadores al arrepentimiento, la promesa del Evangelio es esta. ¿Cuál es la promesa del Evangelio? Al corazón contrito y humillado, Dios no despreciará. Es más, yo agrego a eso, la debilidad de Dios es un corazón contrito y humillado. Nuestro texto de Lucas continúa diciendo que Cristo vino a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Es obvio que cuando Cristo habla de los cautivos, no se está refiriendo a gente que está presa en una cárcel humana, podríamos decir. El Señor está hablando de otro tipo de prisión. Él vino a proclamar libertad a personas que están prisioneras, están presas del pecado, personas que están encadenadas, podríamos decir, al pecado. Esa sería la idea de los cautivos, aquellos que están encadenados al pecado. El Señor está hablando de personas que tienen un alma cautiva por el pecado. El pecado no solo ata el alma de las personas, sino que esas personas no pueden ver su condición, tienen el entendimiento nublado, dice la Escritura, están enceguecidos, tienen el corazón endurecidos. Y a ese tipo de personas el Señor vino a librar, a ese tipo de personas cautivas el Señor vino a librarlos. Yo no sé si ustedes se dan cuenta cómo no hay un genuino evangelio sin una mala noticia clara y una buena noticia clara. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, no hay una genuina proclamación del evangelio si no se expresa, no se comunica claramente cuál es la mala noticia para el hombre pecador. Y si no se comunica claramente cuál es la buena noticia. La mala noticia es que cada uno de los hombres que vinieron después de Adán, decíamos, nacieron esclavos, están cautivos, esclavos del pecado, son pobres, decíamos, están en bancarrota espiritual. Esa es la mala noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Cristo, Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó, decíamos, con la misión determinada de dar libertad. ¿A quiénes? A aquellos descendientes de Adán que están cautivos, que están presos del pecado. Cristo vino a proclamar, dice el texto, libertad a los cautivos. Y si ustedes prestan atención, hay conceptos que están unidos en ese texto, en ese pasaje. Así como la pobreza espiritual y el quebranto de corazón están unidos, lo mismo ocurre con los cautivos y los ciegos. Dice el texto que Cristo vino a dar vista a los ciegos. Nosotros sabemos que hubo personas con ceguera física que recibieron claramente vista de forma milagrosa durante el ministerio de Cristo. Pero el Señor está hablando de la ceguera espiritual que genera el pecado, no está hablando de la ceguera física. Continuamente nosotros vemos en la Escritura esa metáfora del pecado y la ceguera. Y si nosotros hacemos una revisión de nuestra vida, si vos sos un creyente genuino, si vos mirás tu vida presente y contemplás tu pasado, y si sos honesto, seguramente vos vas a encontrar momentos del pasado donde claramente el pecado te encegueció a tal punto que te llevó a hacer cosas que después que tus ojos fueron abiertos, vos mismo te sorprendés, ¿no es cierto? Hasta dónde fuiste capaz de llegar. Yo no quiero revolver el pasado, pero eso es lo que nos pasa a todos los que hemos sido salvados por el Señor. Cuando miramos el pasado, caemos en la cuenta de hasta dónde estábamos ciegos y necios y esclavos de nuestro pecado. Por la miseria que hemos llegado a cometer y por la gracia del Señor podemos ver eso como el pasado y no nuestro presente, ¿no? De esa ceguera está hablando el Señor en nuestro pasaje. Escuchen lo que dice un autor acerca de esto. El pecado oculta, el pecado miente, el pecado minimiza, el pecado distorsiona, el pecado niega, el pecado justifica mis peores acciones, cambia la realidad de las cosas. Fíjate lo que hace el pecado. Me autodestruye mientras pienso que yo estoy disfrutando, lo que en realidad es mi autodestrucción. Y la manera en cómo el pecado lo hace es haciéndonos sentir bien hasta que aprieta, dice, la soga al cuello, y ahí es cuando me deja ver. Ahí es cuando me deja ver y sentir lo que me había ocultado. ¡Wow! Tremendo, esa es la realidad.
Eso es lo que pasó en el Edén. Hoy cuando hablábamos de la caída del hombre fue lo que pasó con Adán y Eva. El pecado los sedujo a tal punto que cuando apretó la soga al cuello, ¿qué es lo que sintieron ellos? Miedo y vergüenza, al punto de que se querían esconder de Dios. Y eso es lo que genera el pecado en nosotros. Miedo, vergüenza, ¿no? Cuando aprieta la soga al cuello. Y de ese tipo de cautiverio es que Cristo vino a sacarnos. ¿Y sabés por qué nosotros podemos ver mejor el pecado del otro en lugar de nuestro pecado? ¿No te pasa eso? ¿Que es más fácil ver el pecado ajeno que el tuyo? Si vos sos un ser humano y no sos un extraterrestre, lo más probable es que esto te identifique. Somos muy buenos viendo el pecado ajeno en lugar de nuestro pecado. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque el pecado nuestro nos hace sentir bien. Tu pecado trae complacencia, pero el pecado ajeno te molesta. El pecado ajeno nos molesta, nos genera cierta incomodidad. Nosotros no podemos justificar el pecado ajeno. Sí podemos justificar nuestro pecado, pero el pecado de otro somos intolerantes. El pecado de otro no me ciega. Yo puedo ver eso con total claridad. Al contrario, lo que me ciega es mi propio pecado. El pecado nos ciega hacia las Escrituras. No podemos ver la verdad de la palabra de Dios. No vemos nuestra necesidad de perdón. Nos ciega hacia nuestro Salvador. No vemos la salvación que Cristo tiene para ofrecer. No vemos nada de eso hasta que Cristo viene y quita esa ceguera y le da ojos a esos ciegos espirituales. Repito lo que dije antes. ¿Se dan dando cuenta cómo no hay evangelio sin una mala noticia clara y una buena noticia clara? Que es lo que vino el Señor a hacer, a aclararnos las cosas. La mala noticia es que todos hemos nacido ciegos en virtud de esta definición, esta misión que tiene Cristo, ¿no? De libertar a los ciegos, dar vista a los ciegos. La buena noticia, ¿cuál es? Que Cristo vino para que recuperemos la vista y veamos nuestra real condición. Repito lo que dice un autor: un hombre sin Cristo se encuentra en bancarrota espiritual, es culpable e impotente al mismo tiempo. Esa es la condición del hombre sin Cristo. Es impotente porque es ciego, es impotente porque está preso, es impotente porque ni siquiera ve su impotencia. Es impotente porque no ve qué es lo que lo tiene esclavizado. Es impotente porque tampoco le permite ver a su libertador, que es Cristo. Esa es la bancarrota espiritual de la cual el Señor vino a librarnos. Otra descripción que encontramos en el texto, hermano, es: Él vino a poner en libertad a los oprimidos. Todas esas características que nosotros vemos de Cristo le dan dimensión, ¿no es cierto?, a la misión que Él vino a cumplir en su primera venida. El Señor vino a poner en libertad a los oprimidos de su propio pecado. Los oprimidos son aquellos que reconocen que están esclavos de su propio pecado y entonces miran a Él y encuentran al Redentor de sus almas, al único y verdadero libertador. Esa expresión tiene una connotación que yo quisiera bajarla en esta noche como aplicación. La expresión oprimidos, de que Él vino a dar libertad a los oprimidos, tiene una connotación esa palabra en nuestro texto y que yo quiero bajarla como una aplicación, y esa aplicación es que Cristo vino a dar libertad a los oprimidos por el pecado de otro, a los oprimidos por el pecado ajeno, sería la idea. Y acá quiero ver ciertas consideraciones en términos de aplicaciones. Hay cierta opresión, hermanos, que es causada en nuestra vida. Cristo viene a ser esa fortaleza en medio de la debilidad. ¿Y quieren un ejemplo de eso? La persecución. Tal como ocurrió con perseguidos, oprimidos allí en el primer siglo, sigue ocurriendo en nuestras vidas, más allá de que esta sea una realidad ajena a nosotros en este lugar. Otra aplicación: Cristo vino a liberar a los oprimidos de las enfermedades físicas. Esa es una realidad. Para ellos Cristo vino a ser el sanador.
ya sea de este lado de la gloria o del otro lado de la gloria. Pero de una u otra manera, Cristo vino a librarnos. Él es nuestro sanador. Cristo vino a librar, por ejemplo, a los oprimidos por los poderosos. Nosotros vemos allí en el primer siglo el imperio, ¿no es cierto?, azotando, agobiando a los creyentes. Sin embargo, Cristo vino a ser ese libertador que ellos necesitaban. Cristo vino a librar a los oprimidos de los falsos maestros y la falsa enseñanza. Y para ellos Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y lo mismo ocurre hoy. Muchos de nosotros fuimos librados de ese contexto, de falsas enseñanzas, de falsa doctrina. Cristo vino a dar libertad a los oprimidos, aquellos oprimidos por el deterioro moral de la sociedad. Y es lo que estamos viviendo nosotros en nuestros días. Vivimos en una sociedad que está deteriorada moralmente. Y para nosotros Cristo es ese libertador, el que nos ha traído la verdad. Decíamos antes, la verdad no es una idea, no es un pensamiento, es una persona y es Cristo. Fíjense que el texto sigue avanzando, hermanos, y dice que Cristo vino a predicar el año agradable del Señor. Esa es la traducción Reina Valera 60. La nueva traducción viviente dice a pregonar el año del favor del Señor. La traducción lenguaje actual dice, este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Cristo está haciendo referencia a un episodio, a un evento que se celebraba, por decirlo así, en el pueblo de Israel, que se denomina el año del jubileo o el año santo. Y no hace falta que lo busquen, yo se lo leo rápidamente, pero ustedes pueden apuntar allí Levítico 25, versículo 10. ¿En qué consiste el año del jubileo, el año santo, que es ese lugar al que el Señor está haciendo referencia? Dice Levítico 25, verso 10, y santificaréis el año 50. Fíjense esto, qué interesante. El año 50 será santificado y pregonaréis libertad en la tierra de todos, en la tierra a todos, sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Es muy interesante el trasfondo que tiene este año del jubileo. Esa celebración de la cual está haciendo referencia a la palabra de Dios y que él está apuntando a lo que dice Levítico, esa celebración consistía, como dice allí el texto, cada 50 años. Había ciclos de 7 años, 7 por 7, 49. Bueno, en el año 50 dice el Señor que ese iba a ser el año de la libertad. Es decir, en ese año las deudas eran canceladas. Aquellos que habían empobrecido y que tenían la necesidad de ir a un judío, por ejemplo, que estaba mejor económicamente, este judío que estaba en mejor posición económica no podía esclavizarlo. A lo sumo podía darle trabajo como un jornalero tal vez, pero no podía esclavizarlo. ¿Por qué? Porque era el año 50. En el año 50 los esclavos eran libres. Esa es la idea. Ese año la tierra no se tenía que cultivar, por ejemplo, otra de las cosas. ¿Por qué? Porque ese año la tierra produciría en abundancia. ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo en esta sinagoga de judíos? Él se está presentando como ese jubileo, como ese año de libertad. Yo vine a proclamar el año favorable del Señor, dice Jesús. Cristo vino a perdonar deudas, esa es la idea. Cristo vino a libertar a los cautivos, decíamos antes, tal como se hacía en el año del jubileo. Él vino a traer abundancia espiritual, tal como sucedía con la tierra en el año del jubileo, que producía abundantemente. Cristo vino a devolver todo lo que ellos habían perdido. Él se está presentando como ese año agradable del Señor. En el año del jubileo se suponía que si alguien había vendido su tierra, por ejemplo, durante ese periodo, esos ciclos de 7 años, si alguien había vendido la tierra, ¿qué es lo que pasaba ese año? Su tierra era devuelta. Si yo había alquilado mi tierra durante ese periodo de 50 años, al cumplimiento del año 50, mi tierra volvía nuevamente a mi posesión. Y Cristo vino precisamente, la idea es, a recomponer todo lo que se había roto después de la caída, como decíamos antes. Todo aquello que el hombre había perdido, desde la caída de Adán y Eva, el Señor vino a recuperarlo, esa es la idea. Cristo vino a proclamar el año de salvación, el año favorable
favorable del Señor. Cuando Jesús termina de leer eso, fíjense, cierra el libro y lo devuelve, dice el verso 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Dijimos al principio, él se sentó porque esa era la costumbre, eso formaba parte de la liturgia. Se leía parado, luego te sentabas y enseñabas sentado. Dice el verso 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4:21. Fíjense que el Señor está diciendo a estos judíos que hoy se ha cumplido esa palabra que fue profetizada. Hoy es el cumplimiento. Hoy Él les ha anunciado la más grande libertad a esa gente. ¿Y cuál era esa libertad? La libertad del alma. Muchos maestros habían hablado en esa sinagoga de un cumplimiento futuro de la profecía de Isaías. No era la primera vez que se leía Isaías. Muchos lo habían hecho anteriormente. Pero Jesús le dijo que ellos tenían delante de sus ojos el cumplimiento de Isaías 61. ¿Se acuerdan? La verdad no es una idea, no es un concepto, es una persona. Y Él es el cumplimiento, es lo que está diciendo. Jesús le está diciendo, en otras palabras, que la salvación había llegado a ellos. La era mesiánica había comenzado. Hoy, ahora, el Mesías estaba presente ese día en la sinagoga. La presencia de Cristo estaba allí con ellos, la persona de Cristo. Y lo interesante, y ahora sí yo quiero que busquen todos Isaías 61, lo interesante de la lectura, hermanos, que el Señor hace de Isaías, es que Él no recita, Él no lee Isaías de forma completa. ¿Por qué? Porque Isaías está expresando algo más que Él no lo lee aparentemente por el relato de Lucas. Isaías 61, verso 1, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Hasta ahí. Esa porción no está en el texto que el Señor está leyendo allí en Isaías. Al final del verso 2 hay una frase que Cristo deja afuera. Y la pregunta del millón, cuando vos estudiás un pasaje de esta naturaleza, que el texto mismo te obliga a ir a la cita original, a la referencia, la pregunta del millón es ¿por qué el Señor deja afuera eso? Bueno, hay muchos autores, hay muchos estudiosos que creen que el Señor lo hizo a propósito, porque Él solamente había venido a señalar, ¿qué cosa? El año favorable del Señor. Pero no se menciona el día de la venganza de nuestro Dios. Tal vez el texto, el Señor no lo leyó porque Él estaba definiendo, como dijimos del principio, su misión. ¿Y la misión en qué momento? En su primera venida. En su primera venida, la misión no era el día de la venganza, no. En su primera venida, la misión era liberar a los pobres, ¿no? Proclamar, ¿no?, las buenas nuevas a los pobres. En su primera venida, Él vino justamente a perdonar a los hombres de sus pecados. De manera que hoy, aún hoy, estas palabras están vigentes para todos nosotros. ¿Por qué? Porque hoy sigue siendo el año favorable del Señor. Hoy sigue siendo el año del jubileo. Es el año de la gracia. Hoy sigue siendo el año del perdón, la oportunidad de arrepentimiento. ¿Y saben qué? Esa es una oportunidad que esta gente no podía dejar pasar. Y es una oportunidad que 2000 años después, cuando vos escuchás estas palabras del Señor Jesucristo, vos no podés dejar pasar. ¿Por qué digo esto? Porque si Cristo no es tu Señor y tu Salvador, si no le has entregado tu vida a Cristo, si no lo has confesado como Señor y Salvador, el Señor está diciendo, hoy es el día del jubileo, hoy es el año agradable del Señor. Él se está presentando delante de vos como esa proclamación de que Él vino a liberarnos, a libertarnos, esa oportunidad de la gracia, del arrepentimiento y del perdón. ¿Y cuál es el llamado que el Señor hace a todos los pecadores
en nuestros días, mientras dure este tiempo, que no esperemos el día de la venganza de nuestro Dios, que es lo que menciona allí Isaías, porque claramente eso forma parte de ese siervo sufriente que se proclama allí en la profecía. El día de la venganza de Dios forma parte también de su misión, solo que no en su primera venida. Y el Señor está hablando en el contexto de su primera venida. Ahora, los evangelios son muy claros cuando Juan, por ejemplo, capítulo 12, verso 47, dice: al que oye mis palabras y no las guardas, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Qué es eso? Esa es su misión en su primera venida. Él vino a salvar al mundo, no vino para los sanos, vino para los enfermos, a los que están en bancarrota espiritual, a los pobres, a liberar a los cautivos, etc. Ahora, fíjense lo que dice el verso 48 de Juan 12, 47. Yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo, dijimos. Esa es su misión en la primera venida. Pero el verso 48 va a decir: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Y quién va a juzgar? La palabra que yo he hablado. Él le juzgará en el día postrero. Y yo te hago una pregunta: ¿quién es la palabra? ¿Quién es el logo? Cristo. Y el Señor está diciendo acerca de sí mismo que ella, la palabra, el logo, le juzgará en el día postrero. ¿A quiénes? A aquellos que lo han rechazado a Él. ¿Y eso qué será? La última expresión de Isaías 61, verso 2. Ese será el día de la venganza de Dios, donde Cristo mismo será el juez de aquellos que le rechazaron. Será el Salvador de aquellos que le aceptaron, aquellos que recibieron su mensaje, aquellos que reconocieron su bancarrota espiritual. Pero será el juez de aquellos que han rechazado su palabra. Como está escrito: vivo yo, dice Pablo a los Romanos, capítulo 14, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y fíjense qué interesante, ¿no? Porque una persona se puede arrodillar ahora, en el año del jubileo, en el tiempo de la gracia del Señor, donde Cristo está ofreciendo su gracia. Pero si hay una persona que osa vivir sin Cristo en este mundo, esa persona en el día de la venganza de Dios se va a arrodillar. Pero ya Cristo no será su Salvador, Cristo será su juez, porque la palabra, el Logos, estará allí en el día de la venganza del Señor. Yo quiero concluir, hermanos, con el versículo 22. El versículo 22 para nosotros va a ser la conclusión de este sermón. Yo quiero que ustedes vean la reacción de esta gente para con Cristo. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Este no era el hijo de José, hermanos. ¿Este era quién? Este era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y yo quiero repasar rápidamente con vos las afirmaciones que nosotros encontramos de Cristo en los evangelios. Nos llevaría mucho tiempo ver en detalle, pero yo rápidamente quiero ver qué dicen los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de Cristo, de la persona de Cristo. La persona que estaba en esa sinagoga no era el hijo de José el carpintero, era Cristo, era el Hijo del Altísimo. Esa es una definición que nosotros encontramos en la Escritura. El Logos que estuvo en el principio. La Escritura nos habla del Alfa y la Omega. Él es la piedra angular, dice la palabra de Dios, la luz del mundo. Él es la puerta, es la resurrección y la vida. ¿Quién estaba delante de esa sinagoga? Cristo, el que vive y que estuvo muerto, el pan de vida, el autor de la vida, el principio de la creación de Dios, el testigo fiel y verdadero, dice la Escritura, el santo de Dios. La roca estaba delante de esa gente, el deseado de las naciones. El amén, el santo de Dios, dice la Escritura. Pablo nos dice en sus cartas, si ponemos la atención allí,
que Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es nuestra justificación, Él es nuestra santificación, nuestra redención, nuestro abogado frente al Padre. Él es Señor del cielo y la tierra, el Señor de la gloria, el Señor de los señores. ¿Quién es Cristo? El Rey de reyes, dice la Escritura, el Rey de los siglos, el Rey eterno, príncipe de paz. Él es el príncipe de los pastores, Él es el buen pastor. ¿Y qué le diríamos a esta gente? ¿Es el hijo José? Claro que no. Es el Cristo que se proclama en el mensaje del Evangelio. Es el Salvador que fue prometido, es el cumplimiento de la profecía. Ese día que Jesucristo predicó en esa sinagoga, todos se maravillaban de las palabras de gracia que Él tenía. Pero si vos seguís leyendo, y acá viene lo triste, el texto continúa y más abajo se dice que Él comenzó a confrontar a esa gente que primero estaba admirada, Él los comienza a confrontar por su incredulidad. Y esa gente no en cuestión de años, de días, no, en cuestión de minutos, adivinen que pasa de la admiración a un rechazo total y se llenan de ira. Dice el verso 29, entonces sacaron de allí a Jesús y lo llevaron a lo alto de la colina donde estaba el pueblo, pues querían, fíjate lo que querían hacer, arrojarlo al precipicio, lo querían arrojar al vacío. Todo eso ocurre en el mismo día, en el mismo momento, en el mismo lugar, en esa sinagoga donde al principio estaban admirados. ¿Y saben qué? ¿Qué nos muestra eso? ¿Qué es lo que nosotros aprendemos de eso? Y esto es algo para todos nosotros 2000 años después, que el admirar a Jesús o tener cierta admiración por Él no es suficiente, hermanos. Pronunciar palabras que glorifiquen, pronunciar palabras que hablen bien de Jesús no es suficiente. Nosotros tenemos que hacer, no seamos necios como esta gente, nosotros tenemos que hacer lo que ellos no hicieron. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos salir del cautiverio del pecado, reconocer nuestra necesidad de perdón. Eso es lo que todos tenemos que hacer en este lugar al escuchar este relato de la persona y obra de Cristo. Necesitamos un reconocimiento de que estamos presos, estamos en una cárcel. Vos necesitas reconocer que sos cautivo, necesitas reconocer tu ceguera espiritual, tu necesidad de un libertador. Vos y yo tenemos necesidad de un libertador. Decíamos antes, la verdadera libertad está en Cristo, no en otro lugar. Para salir de la esclavitud del pecado, nosotros debemos reconocer que Cristo es el único que puede librarnos. Solamente Cristo tiene la autoridad para perdonar pecados. Y Él lo ha hecho por medio, dice la Escritura, del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Eso debe golpear la mente y el corazón de todos los pecadores. Que por mi pecado fue necesario que la sangre del Hijo de Dios se derrame en la cruz. ¡Wow! Todo pecador tiene que venir, dice la Escritura, a Cristo con un espíritu contrito y humillado, leíamos antes, reconociendo que no hay otro nombre debajo del cielo por medio del cual yo pueda ser salvo. Eso es lo que tiene que hacer todo pecador. Y dice la Escritura que Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que reconozcan su pobreza espiritual, que se arrepientan de sus pecados, que pongan toda su confianza en la obra de Cristo en la cruz, que es lo que vamos a recordar hoy. Y cuando hacemos eso, nosotros podemos estar absolutamente seguros. Un pecador que hace eso puede estar absolutamente seguro de que Él tendrá misericordia de Él y que podrá perdonar todo y cada uno de sus pecados. Quiero cerrar con lo que dije antes. Si el corazón del Evangelio, decíamos, ¿cuál es? Es llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿Cuál es la promesa del Evangelio? Al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia de ninguna manera. Amén.